Desde el colectivo educativo Manuel Ugarte intentamos seguir brindando herramientas para pensar la realidad económica argentina. Entendemos que en la actualidad se está dando una doble puja. Por un lado, una puja intracapitalista y por otro lado, una puja entre sectores capitalistas y la clase trabajadora. En primer lugar, la puja intracapitalista tiene que ver con dos sectores bien definidos. Por un lado, los exportadores y los tenedores de dólares que pujan por tener un tipo de cambio, es decir, un valor del dólar cada vez más alto, 14, 15, 16. Por otro lado, los sectores financieros, los bancos, los especuladores, que complementariamente a las medidas ya tomadas, en las cuales hay libertad para traer y llevar divisas del país y unas tasas de interés acordes a la especulación, necesitan un tipo de cambio estable, ya sea 14, 15, 16, pero lo importante es que sea estable. Entre estos dos sectores se está tratando de definir cuál es el tipo de cambio que va a quedar en la economía. Ahora bien, mientras se da esta puja, hay otra puja que incorpora, que mantiene a estos sectores capitalistas y que incorpora a otros, supermercadistas, productores de mercado interno, etc. Es una puja que se da para con la clase trabajadora. Y la puja concreta es tratar de que los futuros aumentos de salario que se den en el 2016 no equiparen, no igualen a la rentabilidad obtenida vía el aumento de precios provocado por la devaluación. Ahora bien, los capitalistas para esta puja cuentan con un aliado fundamental. Ese aliado es un gobierno neoliberal que es el gobierno macrista. ¿Y de qué modo el gobierno macrista puja a favor de los intereses de estos sectores? Concretamente de dos. En primer lugar, a partir del apagón estadístico al que nos somete el INDEC, que nos dijo que no va a tener información oficial sobre la inflación hasta septiembre. Por otro lado, el índice Congreso, que publicaba el Congreso, mejor dicho, el sector de la oposición devenida en oficialismo del Congreso, del promedio de las consultoras privadas, tampoco se está publicando. ¿Qué se quiere lograr con esto? Que la única referencia de la inflación sean las metas de inflación que oportunamente informó el ministro de Economía. Esas metas de inflación que para el 2016 están estipuladas entre el 20 y el 25%, tienen que ser medios hegemónicos mediante los valores que vayan inundando nuestro sentido común, de manera tal de hacer ver cualquier intento de la clase trabajadora y sus representantes de querer lograr aumentos por encima de ese 25%, del 30, del 35 y del 40, como aumentos desproporcionados, como aumentos que implicarían políticas desestabilizadoras o meter palos en la rueda a la gobernabilidad del gobierno que recién comienza. Todo esto se logra cuando los medios hegemónicos de comunicación vayan hablando, informando únicamente las metas de inflación y no la inflación real. Muchos pronostican que la inflación, gracias a la devaluación producida el año pasado, llegaría en el 2016 al 40%. De manera tal que si se logra un acuerdo paritario por debajo de ese 40%, si es del 25 será del 25, lo que estaría sucediendo es una transferencia importantísima de ingresos de la clase trabajadora a los sectores capitalistas y más acomodados. ¿Cuál es la segunda herramienta que les está brindando el gobierno? Lo que se llama la doctrina del shock, que implica que para que las clases populares acepten políticas antipopulares, tiene que haber una crisis, tienen que sentir miedo. Y como no hay crisis, lo que tienen que sentir es que su trabajo está en peligro. ¿Cómo se logra? Por un lado, el gobierno despidiendo en el sector que lo puede hacer, que es el sector público. 15.000, 20.000 despidos en un mes de gobierno. Y por otro lado, habilita a las empresas a hacer lo mismo. Ya no importa
si las empresas lo hacen o no lo hacen. Lo que importa es que los trabajadores y sus representantes sientan que el gobierno va a legitimar esta situación. Por lo tanto, no tener valores de referencia por un lado y sentir que la posible pérdida de trabajo está siempre latente, intentan llevar a fijar paritarias a la baja, que de ninguna manera implica solamente que los trabajadores pierdan ingresos. No es que ese ingreso se fuma, sino que es clara y realmente una transferencia de ingresos de esos trabajadores que ven perder su poder de compra hacia las clases capitalistas que ganaron rentabilidades gracias al aumento de los precios.